días, ¿cómo están? El Salvador, es un gusto saludarles en este martes 28 de septiembre del año 2021. Gracias por estar siempre en sintonía de esta estación televisora. Estamos desde nuestros estudios en San Salvador y le damos también las gracias a aquellos que hacen posible este programa, que lleguemos hasta muchísimos lugares en el país y también a través de todas las plataformas a nivel internacional. Vamos a comenzar desde ya porque ha venido tempranito José Valdés, comunicador político. ¿Cómo estás, José? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Medardo, y buenos días a toda la gente que siempre nos sintoniza a través de TVO. Un gran abrazo a todos los que siempre están pendientes a través de todas las plataformas de tu programa. Gracias. A ver, vayamos a la portada de Diario El Salvador, producción, por favor, como siempre, porque digamos que es un tema muy importante, ¿no? Por lo cual hablar y comentar con José de lo que trae Diario El Salvador puede llegar a Diario El Salvador a través de las distintas plataformas digitales que tiene y también renovación en cámaras y juzgados de San Salvador. Tras ser juramentados, nuevos jueces tomaron posesión de los principales tribunales. Y en la página 12, presupuesto de 2022 reforzará educación, salud, seguridad y bienestar social. Y en la página 27, el país lidera la recuperación turística en Centroamérica gracias a la vacunación. Bajemos un poco, por favor, producción, para compartirle a nuestros televidentes. Y ahí está, ¿no?, el éxito de ayer, que inició la vacunación móvil de estos equipos que se mandaron a distintas ciudades, parece que 23 ciudades del interior del país. Temas muy importantes, José. ¿Cómo ves todo esto de la renovación? Le da un poco más de esperanza a la población de que pues hay un sinfín de casos que no se les estaba dando el seguimiento respectivo, e incluso el presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mencionaba que se va a estar auditando y se va a estar verificando dentro de los juzgados a estas nuevas autoridades que se han juramentado para verificar que estén cumpliendo, que haya una rigurosa pues aplicación de la ley y que por supuesto no tengan mora, que ha sido siempre una de las grandes ¿Tú tienes expectativas positivas falencias que puedan mejorar muchísimo? De hecho, definitivamente los jueces que desde afuera veían con recelo el trabajo que se estaba realizando en muchas de las salas, es que pues ellos podrían hacerlo mejor de una u otra forma, mejorar procesos, mentes frescas, etcétera. Y de hecho es importante recalcar que algunas personas decían, pero algunos procesos van a iniciar desde cero y tienen hasta 30, 40 años de que no los han resuelto, y otra persona va a llegar desde cero, se va a perder ese trabajo. Pero sinceramente, si es que tenías 30 o 40 años trabajando en un caso, es porque definitivamente no querías que avanzara o esperabas que todo terminara o pues se vencieran los plazos respectivos para que eso no procediera en ningún momento. Contrario a lo que se está diciendo, al menos en algunos sectores, que esto puede ser contraproducente porque algunos procesos que tienen años de estarse trabajando, se va a perder todo ese trabajo. Si es que si tenían años de estarlo haciendo es porque definitivamente lo estaban haciendo mal. Entonces, esto le da más esperanza a la población de que pues los casos puedan ser judicializados de la mejor forma y en tiempo, por supuesto, que ha sido una de las grandes falencias, que aunque esté escrito en la Constitución, esté escrito en las leyes, es otra letra muerta más que no se cumple acá, como tanto defienden la Constitución, que no se ha cumplido. Pero esperemos que pues esto sea un rayo de luz también dentro del sistema de justicia. Esto, algunos analistas de la oposición ya están pidiendo de manera descarada, diría yo, a partir de las decisiones tomadas por el gobierno, sanciones. Pero yo quisiera escuchar tu opinión sobre esta persona, a ver si me regala el apoyo número 2, por favor, que además del daño que le hizo al país, además de las órdenes de captura que tiene él y su familia, tiene para muchos el cinismo de establecer este listado y donde de plano ya no le importa nada, ¿verdad? Y lo más triste, que hay gente de la oposición que le da seguimiento, o mejor dicho, le da retweet. Y nosotros aquí en TVO queremos mostrar esto, porque está allí en las redes sociales, que de plano ya es como
como el colmo, ¿verdad? Para decir una palabra más o menos digerible en televisión. Veamos, producción. No se sabe aún si en los círculos de decisión de Washington existe la convicción de que es necesario aumentar la presión política y económica contra el gobierno Bukele, por ejemplo, cancelando todo tipo de ayuda o cooperación no reembolsable de Estados Unidos hacia El Salvador, o bien bloqueando la aprobación de nuevos préstamos de la banca multilateral donde Estados Unidos tiene el control en las decisiones de estos organismos, o poniendo obstáculos al envío de remesas, así como la inversión de empresas estadounidenses, tal como ocurre con Cuba y con Venezuela, o poner punto final a la vigencia del estatus de protección temporal TPS, que ha sido ampliado hasta el próximo año, o incluso aumentar la cantidad de deportados y endurecer la persecución migratoria contra los salvadoreños. Eso sí le traería serios costos políticos a Nayib. Mira, es increíble la maldad. Bueno, veamos la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele, ante esto. No les alcanzó todo lo que robaron. Quieren seguir haciéndole daño a nuestro país y a nuestra gente. ¿Por qué odian tanto al pueblo que un día confió en ustedes? Y a raíz de un Twitter colgado, el prófugo de la justicia y asilado Mauricio Funes quiere a todas luces que Estados Unidos tome medidas que afecten a los salvadoreños, esto como presión para sacar del gobierno al presidente. A ver, ya hice, digamos, unas valoraciones subjetivas yo, porque uno no se puede contener, pero tú que eres el invitado, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, de hecho, en los tweets que se presentan se dice muy bien. El punto es que no les importa, y cuando hablo, no hablo directamente de Funes, sino que de toda la clase política que fue expulsada de la Asamblea Legislativa, de las alcaldías, del Poder Legislativo, del Judicial, etcétera, y obviamente del Ejecutivo. Entonces, la verdad es esa. No les importa y nunca les ha importado a la población salvadoreña, únicamente pues ese deseo de poder gobernar y de poder obtener esos beneficios que siempre tuvieron, lucrarse de la población a toda costa, es el objetivo final. Y que se las acabó, ¿verdad? Exacto, pero el punto es que te das cuenta que ese ha sido el pensar de siempre. O sea, afectemos a la población salvadoreña para beneficiarnos nosotros políticamente. Sí. Si tú recordarás, en aquel momento en el que Norman Quijano estaba en contienda electoral contra Sánchez Serén, se dieron muchísimos casos e incluso hubo algo que sucedió prácticamente una semana antes de la segunda vuelta electoral, que fue un bloqueo en las aduanas. Ese bloqueo, pues a todas luces se vio que había cierto involucramiento de los partidos políticos para que se diera y generar ese entorno y esa atmósfera de caos en el que culpabas al otro de todo lo que estaba sucediendo en el país y pues vos te presentabas como esa solución, ¿verdad? Para que pudieras obtener el voto. Esa técnica la han venido utilizando no solo ellos, sino que en Latinoamérica muchísimos partidos políticos, muchísimos gobiernos, etcétera, pero esta vez hay un nivel de desesperación tan alto en el país que cometen este tipo de cosas de salir descaradamente a decirlas y a señalarlas sin ningún pudor, decir que pues que bloqueen a los salvadoreños, prácticamente que detengan la maquinaria económica, la maquinaria del país. Afectan al pueblo. Exactamente, y a eso es a lo que voy. O sea, el punto a ellos no les importa lo que les suceda a la población. Nunca les han importado cuánta gente murió en la guerra, nunca les ha importado la gente que enviaron a Afganistán y que abandonaron a las familias de los militares que murieron en esa guerra. Nunca les ha importado la gente que moría día a día en la violencia que vivíamos antes tan disparada, en el momento en que llegábamos hasta 52 salvadoreños que perdían la vida en un solo día. Microbuses que fueron incendiados con personas adentro y un sinnúmero de situaciones que ocurrían acá y que a ellos no les importaban, que de hecho uno de los candidatos de izquierda en algún momento dijo que el aumento de homicidios dentro de la época electoral era normal. Entonces
Ahora sale Mauricio Funes con este tipo de listados en los que quiere que afecten la economía del país, a los salvadoreños en general, no solo a los salvadoreños residentes en El Salvador, sino que a los salvadoreños residentes en Estados Unidos y en otros países, pues, de forma indirecta incluso. Pero lo bueno es que, y créeme que es lo que más me ha encantado a mí desde el momento en el que el presidente, la gente lo empezó a notar como una nueva opción dentro del espectro político, y es que cuando a él lo atacaban desde el inicio, quienes quedaban al descubierto y quienes daban sus verdaderas intenciones a la luz eran ellos, era Arena y el FMLN. Entonces cada crítica que han hecho, cada intento que han hecho, únicamente es una prueba más para la población salvadoreña para saber de qué lado están, si están del lado de la población o están del lado de ciertos intereses políticos o económicos, y es lo que siempre nos hemos dado cuenta. Yo decía la semana pasada también que en la crítica que hacen sobre los magistrados que se quitaron de la Sala de lo Constitucional, Norman Quijano fue quien juramentó a esta pasada Sala de lo Constitucional, junto con el ex fiscal Raúl Melara. Entonces, ¿cómo respondió la población en las urnas después de haber hecho estos nombramientos? En una asamblea legislativa plagada de Arena y plagada del FMLN, que eligieron jueces, que eligieron magistrados y que eligieron fiscal general. ¿Cuál fue la reacción de la población en las urnas? Quitarlos, votar en contra de ellos y prácticamente deshacer esa asamblea legislativa que había impuesto y darle la mayoría a Nuevas Ideas. Exactamente, y había impuesto a los magistrados. Entonces le da la mayoría a Nuevas Ideas, y ¿qué es lo que esperas? La población envió un mensaje ese día de cambio radical, de cambio rotundo dentro de la política salvadoreña. Pecado sería que pues hubiéramos mantenido, exactamente. O sea, simple. ¿Para qué iba a votar la gente? Tan simple como eso. Entonces, ¿de qué iba a servir el voto de la población para poder cambiar lo que está sucediendo en el país? Hoy que los cambios se están dando, obviamente quienes están reclamando son los que perdieron privilegios y población civil, empresariados. Y coinciden, porque esas peticiones del Funes coinciden con las peticiones de los de claro, totalmente. O sea, se atreven a decir que, si es que bloqueen las remesas, pero si ahí están afectando al salvadoreño. Si es que de hecho tal vez la población no lo ha de saber, o tal vez algunos no lo perciben, otros sí, pero hay espacios dentro de Twitter donde se reúnen y ves gente de Arena, gente del FMLN, etcétera, ves a la gente de Vamos, de Nuestro Tiempo, periodistas incluso que son activistas y están viendo cuál es la directriz que se va a seguir para poder atacar al gobierno, y que lo sigan haciendo, pues, si es que la población sigue observante. Otro día yo hacía una analogía muy importante, que de hecho vos ves dentro de las redes sociales todas las personas que interactúan, que dan un like, que dan un retweet, que dejan un comentario en Facebook o en Twitter, en YouTube, incluso en los programas, pero hay una clase de población que no interactúa, que ve lo que sucede y toma sus decisiones de la forma más discrecional posible. Entonces, ese es el grueso incluso de la población. Quienes no opinan directamente, quienes tal vez no tienen una participación en redes sociales, pero están muy pendientes de lo que sucede, están muy pendientes de lo que dice uno, de lo que dice otro, y ellos son los que realmente están observando, y es un grueso de la población considerable que toma decisiones importantes a la hora de votar. Así que mientras ellos sigan atacando tanto a la población activa en redes sociales como la que observa, se van a seguir dando cuenta de la clase de políticos que son. Muy bien, no sé si tenemos listo, producción, los apoyos de lo que ocurrió en la Asamblea General de Arena. Me avisa, porfa, mientras seguimos conversando con José Valdés. Sí, a ver, veamos lo que dijo Portillo Cuadra. Creo que tenemos dos materiales de él y los veamos, y luego la opinión de José Valdés. Adelante, profesor. Ahora, todos los salvadoreños, y escúchese bien, todos los salvadoreños vivimos en libertad condicional. Creemos que hay que regresar a la ruta democrática, pero sobre todo a la ruta de la prosperidad, donde la familia salvadoreña sienta que tiene una esperanza de vida, porque en este momento no la tiene. Ok. A ver, ¿qué opinión te da a ti, José? Mira, uno, en el primer video pues observamos al presidente de Arena
diciendo que ahora los salvadoreños, generalizando dentro de la Asamblea General de Arena, como que si ellos hablaran por toda la población salvadoreña, cuando pues la población ya les dijo que no los representa de ninguna forma, diciendo que ahora los salvadoreños vivimos en libertad condicional, porque ahora es el presidente el que tiene todos los poderes y ellos viven como asustados. Libertad condicional le das a quien comete delitos, a quien está pendiente de qué es lo que va a suceder realmente con él, o tiene procesos pendientes porque ha cometido algún ilícito. Entonces, si ellos como Arena se sienten en libertad condicional, pues algo habrán cometido para sentirse como delincuentes. Entonces, luego ves a Portillo Cuadra diciendo que es importante que regresemos a la época democrática, a la época en la que había prosperidad en el país. Si para ellos el gobierno del FMLN significaba prosperidad, pues me imagino que algún sustrato tenían entre ellos para poder decir que Arena sentía que estaban en tiempos de prosperidad con el FMLN. Y eso pues es otra muestra de que nunca escuchan a la población y no toman en cuenta la opinión del salvadoreño. ¿Por qué? Porque el salvadoreño obviamente en el 2019 envió un mensaje, en el 2021 envía otro mensaje, y definitivamente ellos no leen qué es lo que está sucediendo en ese país. La ruta de la prosperidad para ellos quizás era los maletines negros que llegaban dentro de la Asamblea Legislativa. Los tratos que se tenían Arena y el FMLN diciendo que pues uno es de izquierda, otro es de derecha, pero bajo la mesa eran la misma cosa, junto con Rodolfo Parker y otros más que existían dentro de la Asamblea. Definitivamente que las valoraciones que ellos hacen están completamente fuera de la realidad, y es curioso porque realmente es una mentira que ellos mismos se repiten dentro del partido, dentro de sus mismas filas, y se la terminan creyendo. Margarita Escobar no sabe dónde está. Norman Quijano no sabes dónde está, y no sé, pues, o sea, imagino que los tiempos de prosperidad acabaron para ellos y por eso se han ido, por eso es que no están en el país, y hacen Portillo Cuadra el llamado de que regresemos a esos tiempos democráticos, esos tiempos de prosperidad, donde ellos podían impunemente recibir sobresueldos y hacer lo que quisieran y no recibir ningún castigo de parte del sistema judicial. Extrañan ellos los tiempos de prosperidad para ellos. Claro, y de hecho vimos a uno de los jueces que se retiró, que el último día retira todos los cargos de Norman Quijano y prácticamente lo libera. Tenemos la imagen, la última imagen de este material. Veámosla y la comentamos con José Valdés, por favor, producción. A ver, va a aparecer allí. ¿Qué te da eso? Bueno, de hecho, eso es una de las imágenes de las campañas sucias que históricamente Arena ha trabajado. Si querés tener la libertad de comer pupusas, pizza y pollo, o sea, era... Bueno, pero desarrolla la idea. De verdad que Arena, yo siempre he sabido que paga millones de dólares en sus campañas políticas, ¿verdad? Para sacar este tipo de mensajes. Entonces incluso hubieron llamadas en el proceso de las presidenciales donde la gente preguntaba: ¿y usted votaría por Nayib Bukele aún sabiendo que es musulmán? Esto fue algo que le hicieron. Hacían esas llamadas. Claro, exacto. Y de hecho están los videos, la gente los puede buscar en redes sociales. Esto fue algo que también usaron contra Obama, diciendo que él era musulmán, que venía, etcétera, otra etnia, para quererle meter miedo a la población. Entonces, pero cuando ves este tipo de mensajes en los que te dicen para que tengas la libertad de seguir comiendo pizza, pollo y pupusas, o sea, como que si El Salvador se fuera a convertir en un país autoritario, antidemocrático, en el que ni siquiera vas a poder respirar prácticamente, o que el gobierno va a estar encima de ti 24/7. Ahora están con el discurso del Bitcoin, de que se van a pagar los salarios y las pensiones en Bitcoin, y es un mensaje idéntico a este que acabamos de ver, para que tengas la libertad de comer, o sea, cosa de lo más normal del mundo. Entonces ellos se quieren meter otra vez miedo con estas campañas, diciendo que el salario, que las pensiones las van a pagar en Bitcoin, cuando el presidente de hecho ayer dijo claramente, y no es la primera vez que lo dice, que tanto salarios como pensiones se van a seguir pagando en dólares. Pero pues las campañas de miedo han empezado ya desde antes para ir tratando de minar el camino antes de llegar a las elecciones. De hecho, creo que había otro video, tal vez lo podrían encontrar, en el que Portillo Cuadra dice que el domingo pasado fue la refundación de Arena. Entonces ya se están preparando de cara a las nuevas elecciones, renovando el partido,
un partido renovado en el que todavía veía figuras como Emilio Correa y otros diputados que se mantienen. Yo vi una foto ahí, como de 8, todos derrotados. Claro, y son los mismos que han estado ahí y ahora lo plantean. Exacto, y ahora lo plantean como la refundación de Arena. En redes sociales, de hecho, la gente decía, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Lo van a refundar o lo van a refundir? Porque están las mismas figuras de siempre. Entonces, bueno, ese juego de palabras, ¿verdad? Exacto. Lo pueden refundir. Mira, quiero retomar lo que tú decías, lo que decía el presidente con lo del Bitcoin. Ya empezaron otra vez con el cuento de que los salarios se pagarán en Bitcoin. Una empresa privada puede ofrecer los servicios que quiera, este es un país libre, pero los salarios y las pensiones por ley se deben de pagar en dólares. No tienen bandera de lucha, así que tienen que inventar nuevas para seguir engañando a la gente que aún les cree. Decían que íbamos a sacar los dólares de circulación, como se sacaron los colones con la dolarización, y que le pagaríamos a los empleados públicos en Bitcoin, de que íbamos a pagar pensiones con Bitcoin, de que se iba a obligar a la pupusera a aceptar Bitcoin, de que los adultos mayores se iban a quedar sin dinero porque no podían usar el smartphone. ¿Qué pasó de eso? Nada. ¿Qué les queda? Mentir lo que han hecho siempre. José, el comentario de esto del presidente, que es claro y contundente, es como el sentir ciudadano, ¿eh? Claro, y es por eso que poníamos la imagen que estaba anteriormente, de esa clase de mentiras en las que te decían, ¿cómo vas a tener libertad para comer pizza, pollo y pupusas? Para eso, y abajo pues la bandera de Arena marcada, ¿verdad? Entonces, para que tengas la libertad de seguir haciendo eso, vota por Arena. Entonces ahora van a querer hacer lo mismo. ¿Y esto fue para esta campaña? No recuerdo para qué campaña habrá sido, de la campaña. Es parte de esa maquinaria que siempre han tratado de utilizar y de menospreciar a la población salvadoreña, porque eso totalmente es un insulto a la inteligencia de cualquier salvadoreño. O sea, si vos querés comerte tus pupusas, te las haces en tu casa, pues. O sea, de verdad que no hay ningún impedimento para ese tipo de cosas, pero ellos te lo plantean como, o sea, mira, si querés que tu salario y tus pensiones sigan siendo pagados en dólares, ¿verdad? Nosotros somos las opciones, o Arena o el FMLN, que vienen siendo lo mismo. Entonces, otra vez, ¿verdad? O sea, la técnica más gastada que otra cosa, ¿verdad? Bukele es el malo, nosotros somos los buenos. Y especialmente ahora que vamos a refundar o refundir el partido Arena, ¿verdad? Y de verdad es que, o sea, no se quieren despegar de esa historia que tienen. Historia plagada de sangre, historia plagada de conspiraciones, de robos, de falco al Estado, de funcionarios corruptos y muchas otras cosas que, te soy honesto, los mismos areneros la saben. O sea, la misma gente que está dentro del partido se queja del partido y sabe que se dan este tipo de tramas dentro de ellos, pero alguna esperanza tienen todavía. O sea, definitivamente que quien vaya a liderar ese cadáver político fue quizás aquella persona que toda su vida venía aspirando a eso. Y ahora, que es el peor momento de la historia de ese partido, pues se lo van a dejar ahí en sus manos. Y otro comentario es que la comisión que investiga los sobresueldos citó a Rolando Alvarenga, que había sido presidente de Arena y tampoco llegó, y al parecer denunciaba a Jorge Castro, presidente de la comisión, le dieron el citatorio ahí en la asamblea. Claro, entonces... Y luego mandó una carta que estaba fuera del país o iba fuera del país. Claro, si es que como ahora no hay mayoría dentro de la Asamblea Legislativa que le favorezca a ellos, por decisión del pueblo. Sobre todo hay que aclararlo, que es por decisión del pueblo. Entonces el pueblo es el que les ha dicho, miren, ustedes ya no, ahí ya no tienen absolutamente nada que ver, son completamente irrelevantes, y la gente se lo dice en redes sociales. Entonces, como ya no están en su cancha, o ya no van a llegar, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones se van a seguir dando con más funcionarios de Arena, con más funcionarios del FMLN, y se va a seguir repitiendo mientras ellos sigan creyendo que se van a poder presentar como opciones políticas para la población salvadoreña. Muy bien, veamos el apoyo número 4, por favor, producción, y luego el comentario de José Valdés. Adelante, producción. La Policía Internacional Interpol notificó al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que eliminó las difusiones rojas de sus bases de datos contra el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y 4 exfuncionarios del FMLN, que han sido acusados de lavado de dinero y para quienes se había girado orden de captura internacional. Según la notificación de Interpol al juzgado, ha sido eliminada para el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén,
el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, la exministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Pol, el exsecretario privado de la presidencia, José Manuel Melgar, y para el expresidente de CEPA, José Guillermo Belarmino López. Todos los anteriores están ausentes en su proceso penal por lavado de dinero que la Fiscalía hizo público el pasado 22 de julio. En otras oportunidades, la Organización Internacional de Policía Criminal se ha negado a girar difusión roja para capturar al expresidente Mauricio Funes, su pareja Ada Michelle Guzmán y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas. También en agosto 2020, Interpol, con sede en Francia, eliminó la difusión roja en contra del exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Me queda poco tiempo, José, tengo que ir a la pausa. ¿Tu opinión de eso? Bueno, de hecho hay que ver sinceramente qué es lo que está sucediendo en esta entidad, porque es complicado en el momento en el que ves que otros implicados en estos casos, familiares, se les hizo un reporte sumamente amplio al respecto, pero con estas figuras principalmente mencionadas en esta nota, se envió información pírrica, información pues prácticamente solo algo básico para poder tratar de que se les diera esta difusión roja, y a partir de ese análisis, entre comillas, pues ellos deciden retirarla. Entonces ves un sinfín de personas pues perseguidas por delitos menores, siempre delitos, pero menores a los que estas personas han cometido y que sí tienen difusión roja y que los están buscando internacionalmente, pero ellos no. En teoría el criterio que se seguía era que era una persecución política la que se estaba dando. Entonces quiere decir que vos te haces político, puedes delinquir y quedas en la impunidad por el criterio que tiene Interpol. O sea, ¿qué clase de mensajes se está enviando en ese momento a la comunidad internacional? ¿De qué lado están? Entonces, si al final es un caso político o no, eso lo deciden directamente en los tribunales. Y está a todas luces qué es lo que ha sucedido. Ellos, de hecho, lo mismo. En el caso de Sigfrido Reyes, que participó en una de las negociaciones para poder poner a magistrados de la Sala de lo Constitucional, a él se le avisó prácticamente y es del conocimiento público, pues por eso se fue del país. Sale un día antes. Exactamente. Norman Quijano igual. O sea, sale un día antes y luego al siguiente día llega el fiscal que él mismo había juramentado a querer capturarlo, cuando ya todo el mundo sabía que se había ido del país. Entonces, este tipo de cosas no suceden por casualidad. Okay. Gracias, José. No, gracias a ti, Medardo, y gracias a quienes siempre están en sintonía de TVO. Muy bien, gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando vengamos ya está aquí Giovanni Galeas para continuar con el análisis de lo que ocurre en el país, que siempre es importante. Ya regresamos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23.
Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Les saluda Medardo Alfaro. Hoy es martes 28 de septiembre y está ya conmigo Giovanni Galeas, a quien le doy la bienvenida. Fíjate, Giovanni, que te robé 2 minutos de los tuyos porque no te veía así con la gorra y todo eso, que estabas ahí sentado. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. A ver, hay tantos temas, Giovanni. Quería que conversáramos con esto que es bien importante. Quiero saber tu opinión. A ver si me regala el apoyo número 11, producción, que es ante las propuestas de reforma a la Constitución de la República. El presidente Nayib Bukele aseguró que los artículos relacionados con el derecho a la vida, la familia, no tendrán ninguna modificación, por lo que permanecerán intactos. Veamos esta parte, por favor. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que no se modificará ningún artículo relacionado a la familia, derecho a la vida y libertad religiosa, ya que considera los artículos 1, 25, 26, 32, 33, 57, 58 y 65 de la Constitución actual deben permanecer intactos para evitar que, en un futuro, se pueda aprobar vía nuevas leyes el aborto, eutanasia y matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras. El mandatario considera que se pueden mejorar muchas cosas en los artículos para garantizar la libertad religiosa y que los padres puedan decidir libremente sobre la educación de sus hijos. Con eso garantizado, quiero recalcar 2 cosas, detalla el presidente. 1. El Salvador urge de una reforma constitucional profunda sin reformar esos artículos para poder empezar a construir un país más justo para las mayorías y para poder, con el apoyo de Dios, llevar a nuestro país al futuro. Esto seguirá a toda marcha. 2. Esta decisión de no abrir la puerta a todas estas cosas no será del agrado de muchos políticos, países, organizaciones internacionales, medios de comunicación y de toda la maquinaria internacional que impulsa esta agenda. Necesitaremos el apoyo del pueblo salvadoreño para resistir a esta presión. El presidente Bukele concluyó su publicación haciendo diferentes interrogantes a la población sobre si están listos para defender el derecho a la vida, a decidir sobre la educación de la niñez, a defender la libertad religiosa y a mantener el diseño original del matrimonio. A ver, Giovanni, te escuchamos y vemos. Mira, esto es bien importante por varias razones. Estos temas, matrimonio igualitario, eutanasia, aborto, todo el tema religioso, son temas que normalmente en todo el mundo son tabú. Sí. Los candidatos y los presidentes no hablan de estos temas. Evaden hablar de esos temas de manera directa, sí, porque sabe que son temas muy sensibles para sectores de la sociedad que en prácticamente todos los casos son sectores minoritarios. Es decir, hay sectores que pelean por la libertad sexual, por el matrimonio igualitario, por el aborto, por... Que son mínimos en realidad, ¿verdad? Sí, son grupos pequeños de la sociedad, pero existen, son. El pacto central de la democracia es que la minoría acata las decisiones de la mayoría. Este es el pacto central. Esto no quiere decir que, teniendo la mayoría la decisión, pueda irrespetar a la minoría. Debe ser escuchada la minoría, debe ser respetada. Y esas luchas son legítimas, son luchas sectoriales. Los homosexuales, las lesbianas, hay una cantidad, bueno, de una sopa de letras ahí, LGTBI, K, L, M, N, bueno, en fin, son un montón de matices en las preferencias sexuales que eventualmente se unen como sector, como grupo, digamos, y defienden intereses, defienden sus preferencias, ¿no? No quieren ser reprimidos, oprimidos, marginados, excluidos, y pelean por adquirir derechos. Esto es natural y está bien que sea así. Está bien que sea así. Cada uno puede tener su propia opinión al respecto de cualquiera de estos temas sensibles. Yo tengo una opinión personal, por ejemplo, con el tema del matrimonio igualitario. Mi postura personal es que, sin que yo tenga ningún interés personal, digamos, en esa lucha, creo que la cuestión de las preferencias sexuales es cuestión de cada uno, de cada individuo, de cada ciudadano o ciudadana, ¿no? Y mi postura personal
es que el Estado no puede meterse en la cama de las personas. El Estado tiene una esfera en la que ejerce su actividad y creo que debe haber un límite entre la intimidad de las personas y el alcance del Estado. Mientras esas personas no violen la ley, no infrinjan la ley, pueden ejercer su libertad, como quien dice, privada, ¿no? Y hasta allá no puede llegar el Estado, hasta allá no puede llegar el Estado. Esta es mi postura personal, sí. ¿no? Pero sobre esa postura está mi compromiso con la democracia, que es que el representante legítimo de la mayoría es el elegido para gobernar. Él tiene una opinión y opina de esta manera. Yo no puedo estar de acuerdo en un punto de esos con el presidente Bukele, por ejemplo, y acabo de mencionar un caso. Sí. Pero ese desacuerdo, digamos, no vulnera en absoluto, para nada, mi compromiso con la democracia, que es que la minoría acata las decisiones de la mayoría. Y en este caso la mayoría está representada por el jefe de gobierno, que fue elegido por la mayoría, por nosotros mismos, para que gobierne. Lo importante acá, y lo que hay que destacar, por lo que el presidente Bukele es bastante excepcional, y por eso tiene el liderazgo que tiene, es que no le tiembla la mano para hablar de estos temas incluso. Y contundentemente, ¿verdad? De manera contundente. Esta es mi postura y esto es lo que voy a hacer, y eso es lo que está haciendo, ejerciendo la dirección del Estado. Sí. ¿No? Entonces, bueno, alguien puede no estar de acuerdo, pero hay que respetar el principio democrático de que la minoría acata las decisiones de la mayoría. Con esto que el presidente está diciendo, no está prohibiendo en absoluto ninguno de esos puntos. No los prohíbe. No prohíbe que haya asociaciones, grupos de diversidad sexual. No los proscribe, digamos, en absoluto. Ahí están los grupos y pueden seguir dando sus batallas y peleando por conquistar derechos. Es que eso así es natural. Pero bueno, hay una postura y hay que respetarla. Hay que respetarla. Quizá, para cerrar este punto, quizá lo que haya que puntualizar es que así como la minoría debe acatar las decisiones de la mayoría debe comprometerse a respetar a las minorías y a escucharlas, ¿no? Pero ese respeto no implica franquear las puertas absolutamente a todo lo que pidan, si eso no está legitimado por decisión mayoritaria, ¿no? Allá cuando más del 50% de la población se declare LGTBI, entonces serán mayoría y ellos tendrán la posibilidad de reformar la Constitución si tienen los números para hacerlo. Este es el juego democrático. Yo lo que celebro es la valentía del presidente Bukele de hablar del tema, de no ocultar temas tabúes y decir, no, de eso no hablo porque me da problemas con un sector puntual, preciso y contundente del voto, la posición del presidente. Habla de eso de frente y muy claramente. Eso hay que celebrarlo. Muy bien, a ver si quiero conversar sobre un tema también que es muy importante. Si me ayuda producción con la portada de diario El Salvador de este día, que ya lo vimos temprano, que lo tiene allí para contextualizar también a nuestros televidentes. A ver, esta es la portada de diario El Salvador, mira, Giovanni. Renovación en cámaras y juzgados de San Salvador. Tras ser juramentados, nuevos jueces tomaron posesión de los principales tribunales. A ver, esto me sirve para comentarte y preguntarte lo siguiente. Yo venía pensando hoy que venía para acá. No sé si es como una utopía sin mucho fundamento, y es que este cambio evidente y notable, ¿no?, de los jueces en los juzgados y las cámaras, si en realidad puede ser una oportunidad histórica para de plano que estos nuevos jueces vayan a hacer justicia como nunca ha existido y quitar toda esa suciedad de corrupción, ¿no?, del órgano judicial. Yo lo veo desde un punto de vista así. Hay otros elementos que evidentemente tú tienes, pero ¿cómo ves todo esto que también
despierta muchísimas esperanzas de que mejore notablemente el órgano judicial. Algunos sostienen que con cambiar jueces no va a ocurrir eso, otros sostienen que es la parte fundamental y que de ahí se desparrama todo, pero tú, ¿cómo ves todo esto que está ocurriendo? Cuando yo te digo, cuando me preguntas cómo estoy, siempre te digo contento. Sí. Estas son las cosas que a mí me ponen... Te dan mucha esperanza, sí, mucho aliento. me ponen contento. Mira, siempre que hay un cambio político, siempre que hay un cambio político sustantivo en una sociedad, cualquiera que ésta sea, ya la experiencia histórica ha demostrado con bastante suficiencia, independientemente del signo de ese cambio, sí, independientemente del nivel de radicalidad de ese cambio, digamos. Pero cuando digo cambio social sustantivo, me refiero, por ejemplo, al cambio sufrido o experimentado por Rusia, digamos, al pasar del sistema prácticamente feudal que tenían a una especie de socialismo forzado, sí, ¿no? Este es un cambio bastante radical del sistema de los zares, pasar al de la comisión política, el Politburó, Comité Central, después dictadura de una sola persona, como en el caso de Stalin. Hay un cambio radical. Cambio radical el experimentado por la sociedad alemana con la llegada de Hitler al poder, en signo contrario al cambio experimentado en la Unión Soviética. Cambio radical la llegada de Chávez al poder, por ejemplo, de Evo Morales o de Correa, con toda aquella teoría del socialismo del siglo XXI, ¿no? Son cambios más o menos radicales en la sociedad, pero hay algo en común. Siempre que hay un cambio, hay algo en común que todos los que han gobernado y todas las sociedades que han experimentado estos cambios lo saben. Es que tú puedes tener la voluntad de hacer tabla rasa con el pasado, de decir de aquí para allá, del tal fecha para allá, se acabó el pasado y comienza una nueva era, ¿no? Queda eso en el pasado. Entonces hacemos tabula rasa con el pasado. Eso es imposible, no se puede. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque toda la densidad institucional del régimen anterior, de lo que se llama el antiguo régimen, los maestros, los científicos, los jueces, todos los profesionales de todas las ramas, han sido formados en el antiguo régimen, ¿me entiendes? Tienen que pasar 20, 30 años con el régimen nuevo para que se formen los nuevos profesionales bajo las nuevas reglas del juego, cualquiera que éstas sean, ¿no? Pero tú heredas del régimen anterior toda la densidad burocrática, toda la densidad institucional. Es decir, gran parte de los problemas que tenía Hugo Chávez para gobernar, con toda y la energía que ese señor le ponía y el garbo que le ponía a su y el ímpetu que tenía, sí, y las ganas concentró y todo eso. Sí, todo su estilo de gobierno, con mucho ímpetu, se veía enmarañado porque todo lo que él decía lo tenía que pasar a través de esa densidad institucional en términos de medida administrativa. Tenía que ser procesadas sus órdenes, digamos, por una maraña de jueces, secretarios, burócratas, ministros. ¿Y de dónde salieron toda esta gente? Estaban ahí enquistados. Fueron formados en el régimen anterior, sí, en lo que llaman, todo el régimen anterior, sí, al chavismo, pues, que era el pacto Copey-Adeno. Sí. Todos los jueces, todos los administradores, todos los burócratas fueron formados allá. Bueno, aquí pasa algo similar. Todo abogado que tiene más de 30, 40 años fue formado en el régimen anterior. Todos. El mejor de los abogados salvadoreños fue formado en el sistema que derrotamos, el 3F. Todos tienen en común la misma formación. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Hace poco se dio una discusión, por cierto, yo escribí 2 tweets un poco indirectos al respecto, por el tema se volvió como tema tabú, como polémico y tal, sin razón alguna, sin ninguna razón, por el tema de un miembro de la Sala de lo Constitucional, elegido por la bancada Cian, sí, que fue parte del grupo fiscal, sí, que hizo el caso abreviado con Tony Saca. Sí.
Entonces dicen, este señor Nahum, este señor estuvo involucrado en lo que hemos denunciado como un gran acto de corrupción, que fue el protagonizado por el fiscal Meléndez, el fiscal general Douglas Meléndez y su equipo, al sacar del proceso de Tonisaca la carga probatoria que tenía que ver con la denuncia de los que recibieron sobresueldos. El listado que Tonisaca quería que se conocieran quienes recibieron el sobresueldo, y el fiscal general y el grupo de fiscales le dijo que exactamente. No. Entonces, muchas personas, yo creo que eso es como apresurarse un poco, como de manera más o menos de buena fe, más o menos morbosa, estar viendo siempre pelos en la sopa y decir, pero este Nahum es el mismo que estuvo allá en el equipo de fiscales y participó en eso, que la misma bancada CIAN y nosotros mismos hemos denunciado como un gran acto de corrupción. Luego es corrupto y entonces la bancada CIAN lo eligió. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos a ese señor ahí en la sala? Para mí es muy sencillo esto, no implica ni siquiera, yo ni siquiera lo discutiría, pues, a no ser porque a muchas personas, por las que yo tengo gran estimación, gran admiración, mucho cariño, se sienten apelados por el tema. Pero yo les digo algo, todos los abogados que tienen más de 30 años en El Salvador se formaron en el antiguo régimen. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Bueno, ¿dónde van a trabajar los abogados? O en la fiscalía, o en el sistema judicial general, pues. En la litis que le llaman. Sí, sí, pero ¿qué pasaba? El sistema en su conjunto era corrupto. El sistema en su conjunto. No hay un solo abogado salvadoreño que no haya conectado de alguna manera con ese sistema corrupto. ¿Y cómo es que un abogado salvadoreño no va a trabajar o en la fiscalía, o en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en un juzgado, o va a tener que estar conectado, aunque sea defensor privado, particular y tal? Tiene que ver con las reglas de ese sistema corrupto que se estableció en el régimen de los 30 años, es decir, en el bipartidismo. Pervirtieron la justicia. Todos los abogados, de alguna manera, están conectados o estuvieron conectados a ese sistema. ¿Y cómo vamos a hacer para que alguien que estaba en medio de ese sistema, trabajaba con ese sistema, esté impoluto? Tendría que no haber trabajado en absoluto, salir de la universidad y quedarse en la casa. Sí, tendría que crear una generación de abogados nuevos que volvieran a nacer y formarlos. Este es el tema. A partir de que las reglas del juego cambian, de que se fueron acomodando desde el 3F para acá, las leyes secundarias, los decretos, todo el aparato de legislación, hasta el gran cambio que es el constitucional, estas son las nuevas reglas del juego, que van a permitir la generación de un nuevo tipo de profesional que no va a estar contaminado con un sistema corrupto en sí mismo, como ya ha sido denunciado. Bueno, en este sentido, ¿qué tiene de extraño que este abogado Nahum haya trabajó en la fiscalía, pues? Y bueno, entonces todos los abogados que trabajaron en la fiscalía son corruptos, porque díganme un solo fiscal de los 30 años que no haya sido corrupto, por una sola razón, porque los fiscales los ponía Arena, eran cuota de Arena, y ya desde allí está viciado el tema. Era cuota, coto de casa de Arena, la fiscalía, así como durante un tiempo la Corte de Cuentas era cuota del PCN, claro. Y al FMLN le dejaron... No, la cuota era que la presidencia era el PCN y el primer magistrado era de Arena y el segundo magistrado era del FMLN. Sí, así era. Así es. Así era. Y eran los políticos del PCN los que eran presidentes. Bueno, fue presidente Chico Merino del PCN, fue presidente Hernán Contreras Rosalío Toche, y fue presidente Ciro Cruz Cepeda de la Corte de Cuentas. ¿Qué te dice? Porque la Corte de Cuentas era del PCN. Era el coto de casa del PCN. Y la fiscalía era de Arena. Y de ahí seguía todo el activismo político de todos los empleados y hacer. Yo discutí esto con un buen amigo al que yo le tengo mucho cariño, mucha admiración por el trabajo que hace, es un gran influencer. Discutí eso con este amigo y él estaba un poco nervioso y me decía, sí, pero es una mala señal que
hubieran puesto a este señor ahí, porque sabían que él estuvo en el... Sí, pero además la mención que se hace en la comisión es también secundaria. Lo que pasa es lo que tú decís, aquellos que están prestos para ver qué ocurre lo agrandaron. Yo lo vi y no me pareció nada que sea escandaloso. No, es que no lo es. Yo te digo, con este amigo que lo conversamos, yo le decía, pero ¿por qué te preocupa? Me decía, no, es que es una mala señal. ¿Quién me garantiza que este señor no va a dar, no va a ser, vaya a ser un abogado correcto, digo, un magistrado correcto, y no vaya a estar haciendo, solo cumpliendo órdenes, por ejemplo? Entonces yo digo, bueno, es un temor comprensible, pero le hacía una pregunta. Dime a quién hubieras puesto tú. Dime un abogado al que tú sí hubieras elegido y no tuvieras ningún problema. Y entonces el nombre brota naturalmente, y yo supongo que ya todos tienen en su cabeza el nombre de el profesional del derecho que no tiene, para una gran mayoría de salvadoreños, sería totalmente confiable: Tania Pastor. Ese nombre sale naturalmente. Tania, yo confiaría en Tania Pastor para ahí, pero Tania Pastor, que es una mujer que yo admiro muchísimo en todos los sentidos, una gran profesional del derecho, una mujer impecable. Pero Tania Pastor trabajó en la Fiscalía. ¿Y en cuál Fiscalía? No de la Corte Celestial, no en la Fiscalía de Dinamarca, en la Fiscalía de El Salvador. ¿Y quiénes fueron sus jefes? ¿Quiénes fueron sus jefes? ¿Quién era el fiscal general cuando Tania Pastor trabajó tantos años en la Fiscalía? Un fiscal corrupto. ¿Y dónde trabajaba? En una Fiscalía corrupta. Y allí trabajó durante varios años. Y participó en varios casos. Y solo por eso, por eso que tú has explicado muy bien, no quiere decir en lo absoluto que Tania sea corrupta. Este es el tema. Entonces, si me van a decir, sí, pero es que este fue del FMLN, pero es que este fue de Arena, pero es que sí, yo soy del FMLN, yo fui del FMLN. ¿Y cuál es el problema? El presidente Bukele fue del FMLN, ¿y cuál es el problema? Walter Araujo fue de Arena, presidente de ese partido, ¿y cuál es el problema que esté ahora acá de este lado? Todos venimos de alguna manera del régimen anterior y hemos tenido una u otra opción. Los únicos que están limpios de eso son los que el 13F tenían 15 años, 14 años. Y por eso, no tiene nada que ver. Y por eso, Giovanni, la bancada de Nuevas Ideas es altamente aprobada y también con una tremenda dosis de moralidad y limpieza política, porque ninguno había hecho política. Exactamente. Partidaria. La juventud de ellos los exime de estar en gran parte contaminados por el sistema, porque son bastante jóvenes. Y uno aprecia el ímpetu, la voluntad, la fuerza, el coraje con que asume temas que la vieja política no hubiera asumido. Allí está el tema. Mira, yo siempre insisto en el punto, me van a escuchar decirlo muchas veces, lo voy a cansar diciéndoselo. Yo no estoy aquí para llevarle la agenda a una oposición miserable. Si ellos tienen un problema con ese magistrado, que lo discutan ellos y que lo eleven ellos como tema central de discusión, de debate nacional. Yo no estoy... Que construyan toda la historia, ¿verdad? Sí, entonces yo les pido a mis amigos, a los que están de este lado y que estamos entusiasmados con un proceso, un poco más de confianza en la dirección de este proceso, en el liderazgo de este proceso. Si no trabajamos con los profesionales formados en el régimen anterior, entonces ¿con quién vamos a trabajar? Aquí no va a haber fiscales, no va a haber abogados, ni jueces. Ahora se cambió, digamos, la matriz del sistema judicial en El Salvador, a sacar un montón de jueces que evidentemente estaban corrompidos, evidentemente. La justicia en El Salvador era una mercancía que se vendía y se compraba. En el sistema anterior, no. Entonces vamos a sacarlos, ya están saliendo, ya empezó este proceso de sacarlos y ahora se ponen 9 jueces. Pero esos nuevos relevos no tienen 15 años de edad, son gente que tiene más de 30 años, los nuevos. ¿Y dónde se formaron? Igual, en las mismas universidades. Solo aclaro algo. Un elemento distintivo
por ejemplo, en el mundo de los abogados, de los jueces, que yo creo que es un gremio que debe renovarse, que debe repensar, ¿no? Que son algunos muy prepotentes con el hecho de que yo ya soy abogado de la República, y yo oigo a muchos abogados decir, sí, es que estos no entienden porque ellos no son abogados. Bueno, hay una línea divisoria entre los viejos abogados. Los que llamamos los doctores, no, porque por ejemplo a cualquier licenciado le dicen doctor. Una cosa es la licenciatura y otra cosa es el doctorado, perdónenme. Pero no estoy hablando de calidad por tener más grados que otros, no me refiero a eso. Los que llamamos doctores normalmente son gente ya de bastante adultas que se graduaron en la UES, donde se estudiaba Derecho antes. Ser estudiante de Derecho de la UES era un nivel, porque los maestros eran don Chema Méndez, Julio Fausto Fernández, eran una calidad de maestro y una calidad de universidad la que teníamos y de escuela de Derecho, que, hombre, tenía nivel latinoamericano eso, los doctores. Creo que la última tanda de doctores era la que pertenecía Nelson García, sí, el padre de Tania Pastor, mi gran amigo, el doctor David Escobar Galindo, ¿no? Esos son, sí, los doctores. Méndez, sí, Azahar, ¿no? Que son, sí, gente de peso. Sí, ¿no? Sí, cuando uno últimamente lee al doctor David Escobar Galindo, aún con todo su pensamiento liberal, él lo tiene bien claro. Pero entonces la diferencia, más que entre lo, digamos, el nivel de título, yo no quiero hacer énfasis en esto, este es licenciado, este es doctor, no es eso, no es el punto, sino que se graduaron en la UES, que es la Universidad Nacional, la UES, que funciona con presupuesto nacional. Normalmente tenían becas, ahí había incluso había dormitorios, podían en el campus universitario, los becarios tenían becas y podían vivir en la universidad, sí, los muchachos que venían de Oriente, de Occidente, sí, y se los pagaba el pueblo. En alguna medida, esos doctores sentían un compromiso profundo, esa generación de doctores, un compromiso profundo con la sociedad, y querían devolverle a la sociedad lo que la sociedad les había dado, porque fue la sociedad la que pagó su formación en gran parte. Cuando empieza a privatizarse esto y empiezan las universidades privadas, aunque fuera ahí en el garage de la casa una universidad, alguien tenía que pagar eso. ¿Y quién lo pagaba? No el pueblo, sino el padre, la madre o el mismo estudiante trabajando que pagaba sus estudios. No siente un compromiso con la sociedad estos nuevos licenciados, porque se pagaron ellos mismos la carrera, ¿no? Y eso no tiene que ver con que ellos sean malos o buenos, no, en absoluto, ni estoy condenando el hecho de que algunas universidades sean privadas, pero es así. Es así. El doctor Nelson García tiene que agradecerle profundamente, igual que Omar Pastor, a la sociedad que se hayan graduado como doctores, porque la sociedad les pagó sus estudios. Y son eminencias por eso. Exactamente, hay un gran compromiso. Los nuevos licenciados no sienten ese compromiso fuerte con la sociedad, quieren recuperar el dinero que invirtieron sus padres o ellos mismos en el pago de su carrera. Y entonces, bueno, el compromiso con la sociedad queda un poco postergado, digamos. Esto hay que entenderlo. Para cerrar, yo no haría ningún problema porque bastaría con revisar, es decir, a veces hay prejuicios, pues, con revisar qué fue lo que pasó en ese juicio abreviado y qué papel jugó efectivamente este magistrado Nahum, y les aseguro que no van a encontrar responsabilidad ahí de Nahum. Primero, porque por línea de mando las decisiones las tomaba Douglas Meléndez, que era el fiscal general. Segundo, era un equipo de fiscales. ¿Qué papel concreto jugó este magistrado ahí? Pregúntense eso, averígüenlo y van a ver que no hay razón fundada para la desconfianza. Ninguna. Fue una buena elección la que hizo la bancada Cian. Fue una muy buena elección. Nahum no participó en la parte final de cuando se negocia el día del juicio, se negocia lo de sacar la carga probatoria. O mira, Giovanni, averígüenlo. Sí. O como hacer el símil que tú has hecho, por ejemplo, que
no fuera el magistrado Nahum en este caso, sino que, digamos, fuera Tania Pastor quien hubiera llegado ahí, y de pronto aparece una foto donde está Tania con el fiscal general cuando ella era fiscal, y eso no quiere decir que por eso era corrupta, ¿verdad? Sería lo mismo, sería el mismo error de apreciación, decir Tania Pastor es corrupta porque trabajó en una fiscalía corrupta bajo las órdenes de un fiscal general corrupto y de un jefe operativo corrupto. Bueno, el sistema era corrupto, pues. El sistema era corrupto. Entonces uno trabaja con lo que hay. Y este análisis solo es posible a partir de los cambios que se están haciendo. Absolutamente. Por eso coincide, ¿verdad? Absolutamente. Exactamente. Debo de hacer una pausa, Giovanni. Cuando vengamos vamos a seguir conversando sobre temas muy importantes. Quiero escuchar también la opinión de Giovanni Galeas sobre una iniciativa que propuso el jefe de fracción de la bancada CIAN, que de plano, cuando uno la ve al fondo, es lo que dicen muchos, es desmontar todo el aparataje que estaba construido para favorecer a ciertos estamentos. Ya regresamos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos claro con el licenciado. Gracias por sus comentarios en TVO Canal 23, en nuestras redes sociales. Seguimos conversando con Giovanni Galeas. No sé si tiene listo, producción. Ahí está. Mira, fíjate que a mí este tipo de temas que vamos a abordar, no sé dónde lo leía, me llena como de panecitos untados con esperanza, ¿no? Porque esto no lo podía ver antes. Hoy presenté una iniciativa que contiene la ley reguladora de la obligación de las personas naturales y jurídicas de derecho privado de cumplir con el principio de publicidad. El otro día yo conversé con el jefe de fracción y entonces decía, por ejemplo, que la ley de bancos, por ejemplo, que estaban obligados a publicar los balances, pero la misma ley decía en un artículo específico que tiene que ser en los 2 periódicos de mayor circulación del país. Y ahí era así. Y así hay otras leyes similares. Entonces él decía, lo que vamos a hacer es quitar esa exclusividad y que sea como quieran las entidades, que puede ser en cualquier medio digital u otros. Y esto, evidentemente, yo creo que más de alguna vez te lo escuché a ti también, es desmontar todo el aparato que estaba construido para favorecer a las élites, Giovanni. Totalmente. ¿Por qué es bueno esto y por qué es, digamos, histórico, si tú querés, y por qué esto debería de pasar y por qué la bancada CIAN debería de votar por esto? Hay una medida que es como la medida de todas las cosas en el cambio, en el proceso de cambio que está experimentando nuestro país y que debe ser, amigos, debe ser como el eje rector cuando queremos analizar el proceso de cambio. Una vez Nayib Bukele, siendo candidato, dijo lo siguiente: estar siempre e inequívocamente del lado del pueblo. Esto es todo. Estar siempre e inequívocamente del lado del pueblo. Solo hay otra forma de no estar siempre e inequívocamente del lado del pueblo. La otra forma es estar del lado de la élite, al servicio de la élite. Y esto fue lo que ocurrió durante 200 años en nuestro país y se agudizó
de manera perversa los últimos 30 años. No. Todo el sistema funcionando para beneficio de un pequeño pero muy voraz y poderoso grupito de altísimos empresarios del gran capital, pequeñitos, poquitos, todo el sistema funcionando al servicio de los intereses de ellos. El Estado en su totalidad funcionando para ellos. Decretos, leyes, instituciones, todo CAPRES, todo al servicio de ellos. Toda la legislación, toda la Constitución hecha para beneficiar a ese pequeño grupo. Bueno, se acabó. Ahora todo se hace de manera inversa. Todo el sistema hay que ponerlo a funcionar, leyes, decretos, instituciones, todo, CAPRES, todo a funcionar siempre y de manera inequívoca del lado del pueblo, en beneficio del pueblo, que siempre fue excluido. Siempre fue excluido. Bueno, ahora se acabó. Se acabó. Esto es lo nuevo. Lo nuevo es que todo lo que sucede, y por eso se molestan mucho los señores, pues hay que se molesten. Dos costos van a tener. Pero esto es irreversible, esto es irrevocable. Nosotros fuimos los protagonistas principales de este cambio. Nosotros, con nuestro voto, el 3 de febrero 2019, y luego ratificamos el 28 de febrero 2021. Ratificamos la decisión y decidimos que este es el rumbo que queremos. Y eso hemos estado haciendo de manera acelerada desde el primer día que el presidente Bukele tomó el poder y dijo medicina amarga. Hay cosas que nos van a costar mucho, pero hay que hacerlas, hay que cambiar esto. Y siempre todo cambio genera algún nivel de trauma. Cambiar da miedo, lo nuevo da miedo. Pero miren, en la ONU, en el discurso de la ONU pasado, el presidente les dijo a todos los mandatarios del mundo que lo escucharon presencialmente o por virtualmente, los que estaban ahí, como fuera, el presidente les dijo algo a todos. Les dijo, es que aquí yo ahora, y había estado 2 veces anteriores, dijo, yo no vuelvo aquí, no vengo a volver a pedir un nuevo multilateralismo eficiente y justo. Ya no vengo a pedir, no vengo a solicitarles eso, ya no. Hoy vengo a informarles nada más que nosotros ya estamos en ese rumbo, hacia ese nuevo multilateralismo. Ahí vean ustedes, les guste o no les guste. Ahí quédense ustedes con esa ONU obsoleta, con esos aparatos internacionales que no sirven para nada. El presidente se los comprobó y se los recordó con una selfie. Con una selfie. Va a haber más gente pendiente de esta selfie que él se tomó ahí en la tribuna de la ONU, ahí en Nueva York, que de los discursos, de todos los discursos juntos de ustedes. Va a haber más gente viendo esta selfie. Y efectivamente así fue. Efectivamente así fue. Entonces, iniciamos El Salvador, el presidente lo fue a anunciar allá, ya estamos en el rumbo de un nuevo multilateralismo, en ejercicio de ese rumbo ya. A ustedes solo les informo, no les vengo a pedir permiso de nada. ¿Por qué? Porque no somos patio trasero de nadie. Y eso se lo dijo el presidente de la República, claro y directo, así, directo. Pues tienen que irse acostumbrando. No somos patio trasero de nadie, amigos de todos, pero no somos ni colonia ni protectorado. Lo ha dicho el presidente y lo ha reiterado. Esta es la nueva realidad. Y como eso, han estado cambiando las cosas. Ya no es los hospitales privados la vanguardia de salud. La vanguardia está en el Hospital El Salvador, en el sistema público de salud. Ahí es donde están las garantías, lo mejor para los ciudadanos salvadoreños. Ya no está en el sistema privado. Ya no. Y eso se va generalizando. Pero lo mismo se está buscando en educación, al cerrar la brecha digital, por ejemplo, con el proyecto Mi Nueva Escuela. Lo mismo está pasando en todos los niveles, en infraestructura pública. Bueno, toda la maravilla que anunció el presidente, que comienzan los grandes megaproyectos, van a revolucionar, impactar positivamente en nuestras vidas. Y todo eso está hecho desde ese principio, siempre e inequívocamente del lado del pueblo.
ya no más va a estar el Estado salvadoreño, el sistema político salvadoreño al servicio de la élite, no más. Eso explica la presentación de la reforma. Totalmente. Ok. Todo hay que explicárselo así de ahora en adelante. Y eso explicaría también las acciones desesperadas de la oposición de, si me permitís la palabra, de apretar y apretar y apretar más, que esto es una dictadura y que estamos perdiendo toda la democracia. O sea, a cada salvadoreño que nos ve le debe de quedar súper claro que quienes están perdiendo los privilegios, todo el Estado patrimonialista que estaba construido son ellos. Y esto es, como siempre hemos conversado, indetenible, y iniciativas como esta van a continuar. Por eso es que cada martes pueden ser martes extraordinarios en términos de lo que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Mira, Medardo, hay Lorena Peña últimamente le ha agarrado de decir que el dictador Bukele no sé qué, sí, y que amenaza con imponer un modelo dictatorial de un solo partido, y señala como un pecado que Nuevas Ideas tenga mayoría absoluta en la Asamblea y haya sacado la cantidad de votos que sacó, más votos que todos los otros partidos juntos, incluyendo el FMLN. Entonces la decisión de esa mayoría absoluta y de que sean tantos diputados que decían que era imposible eso, bueno, fue una decisión del pueblo. Lorena Peña tenía un problema con el pueblo, no con el presidente Bukele. Lorena Peña tenía un problema con el pueblo. Esta es la verdad, fue el pueblo el que decidió que Arena tuviera tantos diputados y que el FMLN solo tuviera 4. Y hasta me sorprende que tenga 4, hasta mucho tiene. No, y eso ya se va a ver. Bueno, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que los otros partidos estén en proceso de extinción, de desaparecimiento, de disolución? Pues de ustedes mismos, fue el pueblo el que les dio, el que los mandó a esa esquina de la infamia, fue el pueblo. Peleense con el pueblo, pues. El pueblo tiene la culpa, pues, porque solo les dio 4 diputados y de los 4 se dividieron 2 y 2 y no se ponen de acuerdo entre ellos. Y allá anda un partidito que es el 0,000,1%, que es Nuestro Tiempo, de Johnny Guaysol, que ya se están peleando entre ellos y se expulsan. Sí. Son 3 y se expulsan entre ellos. Sí. Y Arena metida en un problema con la justicia. Es que no es un problema político el que tiene ni Arena ni el FMLN. Esos partidos no tienen problemas políticos, tienen problemas legales, tienen problemas judiciales. Sus jefaturas están involucradas en unos casos de corrupción. Por ejemplo, el FMLN está anunciado ya formalmente la investigación fiscal sobre los negocios de Alba. Ahí va a salir una de corrupción horrible. Y basta con hacer así en cualquiera de las áreas de los gobiernos de Arena. Y en todas vas a encontrar corrupción, en todos los procesos de privatización, por ejemplo. Licitaciones, sobresueldos, plazas fantasmas. Basta con rascar un poquito y si lo que pasa es que, aparte de que hay una gran mora judicial, porque era un sistema lento, ineficiente y corrupto, como dice el Departamento de Estado norteamericano, el de Justicia. Entonces, aparte de la gran mora judicial, aparte de todo eso, la cantidad de denuncias que tendría y tiene que procesar las nuevas autoridades, la nueva Fiscalía, la nueva Corte Suprema, la cantidad de cosas es abrumadora, pues, pero hay que hacerlo. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, no se puede física, humanamente, resolver un problema de 30 años en 2 días, no se puede. Esto es un proceso, pero ¿cómo se hace? Entonces hay que ordenar el proceso y empieza por lo más importante. Los casos más importantes son los que hay que empezar a evacuar primero. Y vas por prioridades. Ay, el que se robó una gallina, bueno, pues, no. Sí.
Pero hay quien se robó 300 millones de dólares. Estos son los que... Bueno, ese gran dato que arrojó la Comisión de Sobresueldos, ¿no? Que hubieron más de 300 cheques emitidos a nombre de Mauricio Funes directamente, sí, ¿verdad? Sí, que sumaban 351 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Y él dice descaradamente que no tiene nada que ver. Pero quería, a ver si me regala el apoyo número 12, por favor, producción, porque creo que también nos ayuda para explicarnos mejor un poco, o mejor, lo que quiere decir Giovanni aquí. ¿A qué te referías? No sé si ya lo abordamos, pero si ya lo abordamos lo enfatizás. Pero tú pusiste: los problemas internos de mi bando son míos y debo contribuir a superarlo, pero sin que la búsqueda de esa solución le dé una sola ventaja al adversario. Para eso necesito valentía, decencia y sobre todo mucha cordura. El que tenga entendimiento entienda. Y había uno seguido también a producción, por favor, que creo que estaba concatenado. N es lo mejor, pero siempre tendrá problemas más o menos graves, tan reales como superables. Arena, el FMLN son lo peor y ya no tienen remedio. Si no entiendo esta diferencia, no he entendido nada. Creo que sí, esto ya lo abordamos, ¿no? Sí, es que creo que ha sido muy bien claro. Son los dos posts que yo escribí en torno a la discusión con este amigo. Sí, sí. Y en torno a toda esta discusión para mí relevante sobre el caso del magistrado Nahum de la Sala de lo Constitucional. Entonces, bueno, si partimos de que no hay ni personas ni procesos perfectos, no existe eso. Eso es solo en la idealidad, digamos, lo ideal, en el topos Uranus. Allá está lo perfecto, en el cielo, pero en la tierra no hay nada perfecto. Entonces, bueno, problemas van a haber. Si no estamos hablando de San Xavi Sabla, de San Nayib Bukele, no. Estamos hablando de líderes excepcionales, pero humanos. Pero que sí están, Giovanni, a años luz de lo que venimos. A eso me refiero, y por eso pongo N. N, no estoy diciendo ni, no nuevas ideas, no. N significa nosotros el pueblo, we the people. Nuevas ideas, Nayib Bukele. Nosotros el pueblo, el partido al que hemos elegido para que nos represente y al presidente, al líder que hemos elegido para que guíe al Estado, para que guíe todo este proceso. N somos nosotros, esa trinidad, digamos, ¿no? Entonces es lo mejor, pero bueno, alguna vez va a haber algo que no, con lo que no estemos de acuerdo. Ahora, mira, Giovanni, pero también, viéndolo desde otro ángulo, no sé si tienen los dos pequeños segmentos producción de Deportivo Cuadra, viendo ellos tampoco, no sé, como dirían los salvadoreños más jóvenes, les cae el 20, o sea, no sé si gracias a Dios siguen con el mismo manual, y eso también da esperanza de que el proceso sea indetenible. Veamos estos dos materiales que quiero compartirte, o sea, no sé con quiénes quieren conectar. Adelante, producción. Ahora, todos los salvadoreños, y escúchese bien, todos los salvadoreños vivimos en libertad condicional. Creemos que hay que regresar a la ruta democrática, pero sobre todo a la ruta de la prosperidad, donde la familia salvadoreña sienta que tiene una esperanza de vida, porque en este momento no la tiene. Yo no sé si me van a perdonar la mala palabra, pero están bien jodidos. Claro, porque cuando él dice... hay que regresar a la ruta de la prosperidad. ¿A cuál? A la de los 30 años. De este paraíso fue el que se fue la tercera parte de la población salvadoreña huyendo, cruzando desiertos, ríos, cárteles de droga. Estos 3 millones de salvadoreños, la alta mayoría se fueron a partir de... Se fueron de la prosperidad y de la democracia. Sí, precisamente por eso los cambiamos. Porque solo una simulación de democracia. Y lo que hubo fue pasar del estancamiento al retroceso con ustedes. Y por eso el pueblo votó como votó. ¿De qué está hablando este señor? No he entendido nada. Absolutamente no he entendido nada. Y vamos a cambiar Arena. ¿A cambiarlo a qué? Y allí, ¿quiénes están? Los mismos. ¿Qué? ¿Van a traer a Margarita Escobar para que sea del nuevo Coena? A Norman Quijano van a traer. Este mismo señor Portillo Cuadra.
esa es la nueva arena. Beto Romero va a estar ahí en el COENA y ese va a ser el cambio. No, igual que el FMLN, pues. Entonces, bueno, si ustedes ya no representan nada ni a nadie, son irrelevantes, por eso. Y si no cambian, ¿cuál es la solución para que El Salvador no sea un país de un solo partido? ¿Cuál es la solución? Disuélvase la antigua clase política en la que el pueblo ya no tiene ninguna confianza absolutamente. Disuélvanse. Y que nazca una nueva oposición liderada por jóvenes que no tengan que ver con la corrupción de Arena y del FMLN. Por supuesto que si me ponen que el líder de la oposición va a ser Johnny Waisol, yo lo pienso en Johnny Waitenan, que está fuera de la cárcel por un problema de un amaño, ¿no? Porque debería estar preso, $10 millones, padre de Johnny Waisol, Johnny Waitenant. Y su abuelo, Billy Solván, bueno, hombre, si ese señor está fuera de la cárcel, también por un amaño. Pero los actos de corrupción en los que están envueltos son terribles, y ese va a ser el representante de la nueva oposición. Pues no se puede, así no se puede. ¿Cómo fue posible la emergencia de un partido tan vigoroso, de un movimiento político tan vigoroso como Nuevas Ideas, por un líder que no estaba contaminado, Nayib Bukele, con el pasado? Sí, no, mira, y con todo lo que se ha hablado, dan a conocer lo que llaman ellos los nuevos nombres de la lista Angel, se pronuncia, intenta ser contundente la agregada de negocio, la encargada de negocios, y aquí no pasa nada, el país sigue caminando, la democracia sigue caminando, las instituciones siguen caminando, el presidente sigue con su agenda por el país, o sea, y uno entonces llega a la conclusión, es que de plano la base de todo esto es la aprobación de los salvadoreños, porque con todos esos antecedentes que se han hecho en aras de que hubiera alguna especie de levantamiento o alguna otra cosa, ya hubiera ocurrido y nada corre a partir de la claridad que siempre has hablado tú de la marcha del Estado, ¿no? Lo que define la realidad política de un país es la correlación de fuerza, y el problema de la correlación de fuerza en El Salvador está solucionado, ya no es un tema de discusión. Entonces cualquiera que quiera, totalmente cualquiera, por muy poderoso que sea, que quiera incidir en la realidad salvadoreña, tiene que examinar primero la correlación de fuerza. Sí. Y la correlación de fuerza es que el pueblo respalda las medidas gubernamentales. El pueblo las respalda con una mayoría abrumadora. Entonces, quien quiera estar contra el presidente va a estar contra este pueblo. ¿Y quién cambia, pues? ¿Quién tiene la potestad de cambiar el rumbo? We the people. Y yo veo, Giovanni, en menos de 30 días, para cerrar, porque ya se me acaba el tiempo, pero para cerrar, escuchándote, me suena que en menos de 30 días una reforma integral de pensiones que beneficie al trabajador. En menos de 30 días va a ocurrir eso, sí. Y esto no, le va a cambiar la vida a una cantidad de personas. Y tener los antecedentes de las políticas públicas desarrolladas por el gobierno en función de los salvadoreños. Recuerden, amigos, el eje rector de cualquier juicio que hagamos sobre lo que está ocurriendo en el país es siempre e inequívocamente del lado del pueblo. Ahí no hay pierde. No nos perdamos. Nuestra agenda es esa. Hay la agenda otra de los pelos en la sopa, hay que la busque el Faro, que la busque el Mundo, el Diario de Hoy, la prensa gráfica, pero eso es irrelevante. Con el apoyo de Open Society. Sí, pero eso a mí no me importa. Lo que el señor Soros piense o deje de pensar, a mí no me interesa. Ok, gracias, Giovanni, siempre un gusto. Gracias a ti, mano. Ok, gracias. Saludos a todos. Eso estaba buscando, pero ya nos agarró un poco la tarde. Por cierto, si tienen un tiempito, yo fui ayer a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Justicia. Sí. Elenilson tuvo la amabilidad de subir, aunque sea en parte, pues la ponencia que fui a hacer ahí. Véanla, yo creo que vale la pena. Hay un momento en que por la situación, una situación dramática que les conté a los diputados, que sí sentí una emocionalidad bien fuerte. Eso se disculpa por la seriedad del tema, pero vean lo que vale la pena.
Muy bien, gracias. Y a usted gracias por su sintonía. Como ya sabe siempre, el programa queda colgado allí. Bien interesante se ve, Frank, mire ahí. Giovanni, Frank, mira, a la par de la cámara, como siempre. Gracias, lo veo mañana a las 6:30 de la mañana por TVO Canal 23.